Sean todos muy bendecidos en casa y los que estamos aquí presentes, sean todos muy, muy, muy bendecidos. Vamos entonces a ya oramos por la palabra, creemos que la palabra del Señor tiene un lugar muy especial en nuestros corazones, ¿cierto que sí? Amén. Bien, entonces por favor me acompañas a Mateo capítulo 24. Vamos a estar allí en Mateo capítulo 24. Mateo 24, allá en casa, por favor, todos con la Biblia, importante que la tengamos a la mano. Hoy quiero compartir con ustedes, caminando en lo profético. ¿Cómo se llama? Caminando en lo profético. Lo profético no es algo misterioso. Lo profético no es algo reservado para unos cuantos. Lo profético no es un mover ahí secreto, algo misterioso, místico. No. Lo profético es dado a la iglesia y es en público. Es algo general. Por eso usted y yo podemos caminar en esto. ¿Cómo? En lo profético. Así que la profecía, los que hemos hecho la escuela de formación, sabemos que la profecía tiene 3 funciones: edificar, exhortar y consolar. Si no cumple estas 3 cosas, entonces no ha hablado el Señor. Dios habla al corazón de su pueblo y Él manifiesta su voluntad a través de su palabra, pero también puede usar a algunas personas para la parte profética. Esta noche vamos a mirar acerca de nuestro profeta mayor, que es Jesús. Digan todos: Jesús es mi profeta mayor. Sí, Él es el profeta mayor. Jesús toma la palabra y en ella nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Cada palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, esa es la función de la palabra del Señor, porque toda ella es profética. Recuerden que lo profético no es un misterio ni algo reservado para unos cuantos. Para usted y para mí es válido. Así que es tiempo de caminar en ello. Vamos entonces a leer allí en Mateo 24, que dice nuestro profeta mayor. En el versículo 4, 3 y 4 vamos a leer. Todos ahí conectaditos. Dice la palabra del Señor. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Es una porción que genera en nosotros muchas preguntas también. ¿Cómo dice el título del Mateo 24? Señales del fin del mundo. Pero en la NTV dice de una manera muy particular que Jesús anuncia el futuro, imagínate. Pero aquí estamos empezando a ver que Jesús está hablando de lo que habría de ser, de lo que ha de acontecer, de lo que ya hemos vivido y de lo que falta por vivir. Aquí Jesús está anunciando lo por venir. Así que nuestro profeta mayor confirma su buena voluntad para con nosotros, su iglesia, a través de su palabra. Y sigue diciendo allí en el verso 5. Perdón, ya leímos el 3. Ahora vamos al 4. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras, de rumores de guerras, pero procuren ¿qué? Procuren, ¿no? ¿Cómo dice? No os turbéis. Y en mi versión internacional dice: procuren no alarmarse. Eso subráyelo en su Biblia. Cuando escuchamos de todas estas cosas, Jesús anticipándolas, profetizando sobre estos tiempos, Él nos enseña a nosotros, nos dice: no se turben, ¿cómo dice aquí la versión? No se alarmen.
No entren en pánico. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Se imagina eso que digan, señores, les habla el capitán del avión? El avión está entrando en un momento de turbulencia, está que cae, pero no se angustien. ¡Ay! Dios mío, ¿cómo que no se aturben, no se angustien? Pero es el Señor Jesús el que nos está animando, nos está consolando con todo lo que pudiera suceder. ¿Hemos visto el cumplimiento de lo que Jesús dijo? Sí. ¿Esta profecía se está cumpliendo? Sí. Hay cosas que ya pasaron, cosas que todavía están pasando, pero esta profecía también tiene muchas cosas que faltan por cumplirse. Entonces, mire lo que dice aquí el versículo 4. Cuando los discípulos le hacen la pregunta a Jesús de cuál será la señal de su venida y del fin del mundo, la respuesta que Jesús le da a sus discípulos. Recuerden que aquí les enseñamos a leer la Biblia ¿en qué? En el Espíritu. A estar atentos a esas palabras claves que contiene la Escritura. ¿Usted cómo se siente ante lo que estamos viviendo? ¿Cuáles han sido esos sentimientos que han aflorado frente a toda esta palabra profética que Jesús soltó un día? De las guerras, de los rumores de guerras, que se levantaría nación contra nación. Todo lo que dice este texto. Sigamos leyendo. Versículo 6. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía ¿qué? El fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. ¿Usted tiene subrayado eso? Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero, versículo 13, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Nuestro profeta mayor suelta una información que proviene del cielo. Él profetiza lo que será el fin del mundo. Ya lo estamos viendo, muchas cosas se han cumplido, muchas cosas ya las hemos visto con nuestros propios ojos. Hemos vivido muchas situaciones de estas. Estos últimos acontecimientos nadie ha escapado, nadie, porque cuando oíamos de guerras, pues escuchábamos que eran ciertas naciones, ciertos lugares de la tierra, pero esto último nadie escapó. Pero Jesús dice que no nos turbemos. Jesús dice que no podemos angustiarnos frente a lo que está sucediendo. Dice, es necesario que esto suceda. Dios está al control y Dios está al cuidado, y eso lo hemos venido hablando, predicando, amén. Lo hemos venido hablando. Dios está al cuidado de todo lo que está pasando. Nada ha salido de su mano preciosa. En el versículo 32 nos ubicamos y seguimos leyendo. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el 30. Estoy leyendo del 30, perdón. Es el 32. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Cuando veamos todo esto aconteciendo, sepan. Me gusta cómo Jesús aquí nos anticipa las cosas.
Sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan en el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. ¿Usted cómo ve su futuro? ¿Usted cómo ve su futuro? Dado a todo lo que estamos viviendo, dado a lo que aquí Jesús, nuestro profeta mayor, predijo acerca de todo lo que estamos viviendo, ¿usted cómo ve su futuro? Porque como la palabra hoy, caminando en lo profético, en lo que ya ha sido dicho, que la palabra profética es lo que ya ha sido soltado sobre nosotros o a través de la escritura. Así que, ¿cómo ve usted su futuro? ¿Lo ve incierto? ¿Será que hacemos planes o no hacemos planes? ¿Será que todavía soñamos a largo plazo? ¿Qué dice pastor? ¿Será? Yo no sé a ustedes, pero a mí mi niña me pregunta, y entonces, ¿hacemos planes o no hacemos planes de mi futuro? Tiene 13 años. ¿Qué puede pensar ella acerca de todo lo que está aconteciendo? Seguramente se puede turbar su corazón, porque nuestros chicos tienen sueños, tienen anhelos en su corazón. Ellos quisieran lograr muchas cosas. Es más, yo también quiero lograr muchas cosas. ¿Y usted? Tiene metas, tiene proyecciones, pero Jesús a través de la palabra profética, que es más segura, porque la Biblia es la palabra profética más segura, Él nos dice que nada de esto tiene que turbarnos, que nada de esto puede producir en nosotros angustia. Si Jesús lo dice, ¿será que podemos confiar? ¿Será que podemos confiar en Él, en que diga, el avión se está cayendo, pero no teman por sus vidas? Como complicado, ¿cierto? El apóstol Pablo vivió algo parecido a esta historia, porque el barco todo se perdió, pero Dios le dijo, no habrán pérdidas. Y efectivamente, ninguna vida se perdió. Y quedó hecho hilachas ese barco, pero ninguna vida se perdió. Si Jesús dice, no temas, no te turbes, entonces podemos confiar en esa palabra profética que salió de su boca. Amén. Podemos confiar en que Él lo hará. Yo quiero que usted me acompañe allí en ese versículo 4. Hay una palabra que quiero sacar de allí. Y es cuando Jesús le responde a los discípulos. Tengan cuidado. Así dice en la Reina Valera. ¿Cómo dice? Que nadie os engañe. Y mi versión dice, cuidado, tengan cuidado. Esto lo está diciendo a nosotros, a su pueblo. Lo está diciendo a nosotros, sus hijos. Es a ti y a mí que nos está diciendo. ¿Quieres? Mira, aquí te voy a contar qué será del fin del mundo. Cómo ustedes podrán identificar el fin de todas las cosas. Pero tengan cuidado. Y cuando el Señor habla de esta forma tan profética hacia el futuro, debemos de prestar mucha atención. Cuidado. Así que iglesia, cuidado, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho más cuidado de lo que al principio llegamos a tener. Cuidar allí con mucha atención todo lo que Dios ha dicho para nosotros. Yo quiero que tú me acompañes en el Salmo 95. Vamos a leer allí. El Salmo 95, lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor en el Salmo 95 y leemos del versículo 1. ¿Estamos todos allí en casa? ¿Todos estamos conectados? Ahí con el texto Salmo 95, verso 1. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, con sus manos formó la tierra.
Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. ¿Qué somos? Un rebaño bajo su cuidado. Y el salmista nos invita a nosotros a presentarnos de la forma más correcta delante de Dios, a presentarnos de una forma correcta delante de nuestro Rey, de nuestro Hacedor, a mantener la actitud correcta delante de Él. Pero viene una porción donde está exhortándonos a algo. Nos está llamando a algo especial. En el versículo 8 antes dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije: son un pueblo mal encaminado, que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. ¿Usted dónde ha escuchado eso? ¿Sí recuerda dónde está este acontecimiento? Está haciendo referencia de Números 13 y 14. Cuando el pueblo de Dios fue encaminado por el desierto hacia una tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, quiere decir una tierra donde se saciaría el pueblo, donde no habría más necesidad, donde serían libres por fin. Y sabes, el pueblo falló. Y aquí el salmista primero nos anima cómo debemos presentarnos delante de Dios. El salmista nos dice o nos recuerda cómo debemos de honrarlo, de adorarlo. Dice: doblen sus rodillas, como humíllense delante del Señor. Pero más adelante nos recuerda por qué no podemos perder de vista la exaltación a Dios en nuestras vidas. Porque el pueblo de Israel puso a prueba al Señor. Aquí hubo un problema grande. ¿Usted ha leído esa palabra? ¿Usted ha leído en Números 13 y 14? ¿Dónde más encontramos esta situación? En Hebreos. En Hebreos el apóstol Pablo trae a memoria este suceso. Porque no podemos olvidar todo lo que pasó en esta situación para que nosotros no caigamos en lo mismo. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos antes que hablarles del fin del mundo? Antes que hablarles del fin de todas las cosas. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Yo creo que Dios también trajo muchas advertencias sobre el pueblo de Israel a través de Moisés, pero a ellos se les olvidó. Pero cayeron en un pecado. Ellos se rebelaron contra Dios. Hermanos santos y amados en el Señor, cuidado. Cuidado, porque lo que aquí nos está recordando el salmista es de esos corazones endurecidos. Fue de esos corazones que ofendieron a Dios con su incredulidad, que ofendieron a Dios con sus actos pecaminosos. ¿Saben? En estos corazones endurecidos hay como una batalla, como si compitiera la vida eterna con la vida terrenal. ¿Se ha sentido así alguna vez? ¿Ha visto por ahí las caricaturas del angelito por aquí y el diablecito por acá? Como que hay una competencia en el corazón de si obedezco a Dios o corro tras las cosas vanas de esta tierra. La vida eterna no tendría por qué competir con la vida terrenal. No en los hijos de Dios, no en nosotros. No tendría por qué. Porque nosotros somos ovejas del prado del Señor. Y Jesús nos anticipa lo que ha de ser el futuro. Él profetiza lo que ha de ser, lo que ha de venir. Y dice: y todo esto tendrá que acontecer. Por lo tanto, toda palabra que contiene ahí Mateo 24 y 25 se cumplirá. Tiene un sello de sí y un sello de amén. Se cumplirá. ¿Y qué de nosotros? ¿Y qué de usted? ¿Qué de mí? Frente a esa palabra profética que Jesús soltó.
¿Qué de nuestro corazón? ¿Cómo lo vamos a presentar delante del Señor? ¿Será que vamos a caer y vamos a descuidar esta advertencia que nos hace la palabra? Recuerde que la Biblia es la palabra profética más segura. La Biblia contiene la profecía más segura. Yo sé que es muy rico cuando viene una persona y te profetiza acerca de tu futuro y te dice, y vas a viajar, y vas a ir a predicar a Cristo a las naciones, y vas a esto y aquello. Yo recuerdo que a mí me han dicho mucho de eso, hasta me han envuelto en banderas y quién sabe cuántas cosas. ¿Cierto, Dorita? Le ha tocado ver. ¿Cómo han profetizado sobre mí las naciones? ¿Y qué? En esta pandemia fui a las naciones a través del Facebook. Dios hace de mil formas, de mil maneras, pero Él cumple su palabra. Que alguien venga y te diga acerca de tu futuro, eso es maravilloso, pero hay uno mayor, Jesucristo es nuestro profeta mayor. Amén. Y esto tendrá el cumplimiento. Aquí la importancia de guardar nuestro corazón con la actitud correcta. Y no me puedo cansar de decir eso. No me puedo cansar. Ha sido algo de lo cual Dios me ha puesto a orar por la iglesia. Que tengamos un corazón correcto delante de Él. Y yo le he dicho allá que a todos con los que tengo la oportunidad, oremos por la iglesia, que su corazón sea guardado con la actitud correcta. Porque ¿qué leíamos en Mateo? En Mateo leíamos que muchos se apartarán de la fe en el versículo 10. Mira, Jesús ya lo anticipó, ya lo habló. Pero ¿será que el deseo de Dios es que se aparten? No, esta es una advertencia para que usted y yo, y allí en casa que estamos escuchando, lo consideremos como algo que tenemos que cuidar. Yo no puedo estar contado entre los que abandonan su fe. ¿Qué tal usted? ¿Qué quiere usted? ¿Ser contado entre los que permanecen firmes o entre los que abandonaron la fe? Dios mío, ayúdanos a ser firmes, a mantenernos firmes. Ya no puede estar esa contienda en nuestros corazones si hacemos la voluntad de Dios o seguimos esta vida terrenal. Porque la vida eterna es superior, ¿o no? Amén. La vida eterna es algo superior. La vida terrenal es inferior, superficial, pasajera. No podemos tener una contienda en nuestro corazón por algo que aquí es efímero. No puede ser. Porque la palabra que Jesús ha soltado es que tengamos cuidado. Es una advertencia en la profecía. Que nosotros podamos permanecer firmes teniendo el cuidado de nuestro corazón. Porque a Jesús no lo podemos engañar. ¿Se acuerdan lo que? Es que ojalá todos hoy en la noche nos leyéramos Mateo 24 y 25 completos antes de dormir. Para tener dulces sueños con la eternidad. Dulces sueños con lo que es eterno. Y poder saber de que la esperanza sigue viva, intacta. Solamente guarda tu corazón. Ten cuidado, dijo Jesús, antes que soltar la indicación y las señales de lo que vendría. No puede competir más lo eterno con lo terrenal en nuestro corazón. ¿Está de acuerdo conmigo? Tenemos que vencer lo terrenal de nuestros corazones. Jesucristo nos da la fuerza para eso. El Espíritu Santo nos ayuda en ese sentido. Cuando algo contrario a la voluntad de Dios quiere venir sobre ti, seguramente que el Espíritu Santo ya te advirtió, o seguro que ya el Espíritu de Dios te lo hizo saber. Te está dejando discernir lo que está pasando en el corazón. El pueblo de Israel tuvo un gran problema. Endureció su corazón, lo endureció y no pudo comprender el deseo y la voluntad de Dios sobre sus vidas. Y cuando allí en Meribá ya estaban a la vuelta de la tierra prometida, y Dios le dice a Moisés, ya están cerca, ahí está la tierra, tan, usted conoce la historia, y el pueblo dijo, no vamos, porque Dios les dijo, vayan, y ellos dijeron, no vamos. Su corazón en esa contienda con lo terrenal, en lugar de creer a la palabra que salía de la boca de Dios. Entonces Dios se molestó con ellos. Y aquí es donde el Señor les dice, ok, están muy rebelditos, bueno, esto tiene consecuencias, y no los deja entrar, sino que hace que ellos den una vuelta
una vuelta para que aprendan la lección y los llevó al mismo punto. Una vez yo les enseñé a la iglesia acerca de eso y lo que sacábamos, y todavía lo recuerdo para mí misma: lección no aprendida, lección repetida. Los que se acuerdan de eso. En ese tiempo no grabábamos, pero a mí me quedó grabado esto aquí. El pueblo de Israel pecó por hacer su propia voluntad, por no entender los propósitos de Dios, por no creer a la promesa que ya había sido dada, porque ya lo había dicho el Señor. Pero su corazón contendía, su corazón se endureció, se dejó llenar de engaño por el diablo. Porque luego, cuando vieron la consecuencia, entonces ¿qué dijo el pueblo? No, ahora sí, Señor, ahora sí vamos a ir. Y Dios les dijo: pues ya no, porque es que no es cuando nosotros queremos, es cuando Dios quiere. Y ahora Dios está haciendo una advertencia para que no perdamos el tiempo, para que no perdamos de vista lo que está aconteciendo. Pero no es cuando yo quiero, es cuando Dios quiere. Pero el corazón se puede endurecer cuando vemos que el tiempo pasa y pasa y no estamos viendo quizás lo que queremos ver. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se endureció. Y ustedes saben que esa fue la constante queja de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero no así de nosotros. Amén. No así de nosotros, porque nosotros damos lugar a la palabra que Dios soltó a través de Jesús. Creemos esa palabra profética del fin de todas las cosas y seremos contados entre las ovejas de su prado. Nuestro corazón se ceñirá, se alineará al propósito de Dios. Amén. Se alineará a los propósitos de Dios. No es como yo diga, es como el Señor dice, para poder ser parte de esa profecía, para poder ser parte de esa promesa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el corazón del pueblo? Cayeron en provocación. ¿Cayeron en qué? Provocación. Un corazón endurecido divaga mucho. ¿Sabía usted eso? Un corazón endurecido divaga demasiado y deshoja margaritas. Si obedece a Dios, obedece a su corazón terrenal. Obedezco al Señor o hago mi parecer. Entonces deshojan margaritas y no debería ser así. No. Nosotros debemos de ser determinados a hacer la voluntad de Dios y a estar atento a sus señales. Hablando con mi esposo le decía: ¿cuánto de lo que está escrito en Mateo 24 falta por cumplirse? Y me decía: es como un par de acontecimientos. Un par de acontecimientos, bendito sea el Señor. Porque si usted lee el listado, todo ahí se ha cumplido. 2 acontecimientos faltan, 2 sucesos, para que entonces se cumpla a cabalidad la palabra profética que Jesús soltó. Pero usted y yo hoy estamos escuchando este mensaje que nos da una advertencia. Esta palabra profética nos exhorta a guardar el corazón y a tener cuidado. Amén, a tener cuidado. Porque lastimosamente, como dice aquí Jesús, muchos abandonarán la fe, muchos serán engañados y a muchos se les apagará su corazón hacia el Señor. Versículo 13, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y sabemos que el diablo, el enemigo de nuestra fe, él ya no tiene oportunidad alguna, ¿cierto que no? Ya para él no hay oportunidad, pero él no quiere quedarse solo. Él quiere arrastrar a todos los que pueda en cuanto le sea posible. Él quiere arrastrar a punta de engaños. Satanás engaña el corazón, lo engaña, lo seduce. ¿Usted sabe qué significa seducir? Lo atrae hacia él, lo seduce, lo engaña para poner tropiezo y que tu fe mengüe. Cuidado, porque ya los tiempos cada día están más acortados, ya el día no rinde. Y aquí dice que si el tiempo no fuera acortado, sería más difícil todavía. Y usted ya ve que los tiempos son las mismas 24 horas,
Pero en el cronos de Dios es así, rapidito. Usted empieza el día y cuando menos pensó, ay, me quedaron faltando por hacer cosas. ¿Cierto? Porque se tiene que cumplir la palabra. Jesús dice, es necesario que esto suceda, es necesario que todo esto acontezca para que entonces la palabra profética tenga su cumplimiento. Pero el enemigo siembra en los corazones amargura, siembra descontento por lo que de pronto no hemos recibido aún. No sé el pueblo de Israel qué expectativa tenía para recibir la tierra prometida, pero el Señor los puso en un lugar como un pie de batalla. Pero ellos no estaban solos, Dios estaba con ellos. Era Dios quien iba a pelear por ellos, pero en el corazón del pueblo hubo descontento, hubo amargura. Cayeron en la provocación de Satanás. Guardemos nuestro corazón de eso. Guardémoslo. Porque recuerden que todo lo que es terrenal es pasajero, es efímero, es superficial. Así que vale la pena guardar el corazón, como dice el Salmo 95, agradecidos, doblando rodillas delante del Señor, reconociendo que Dios es grande, poderoso, Rey sobre todas las cosas. Amén. Y que el descontento no tenga lugar en nuestro corazón. Porque entonces, ¿qué es el descontento? O algo que no se ha cumplido sobre tu vida, entonces ya te va fracturando la fe. No. Ay, pero es que el Señor me dijo que me llevaba a las naciones, pero me llevó por Facebook, entonces no tiene sentido. A Dios le plació así. Yo estoy feliz de que el Señor cumpla su palabra. De otras maneras, el pueblo de Israel se frustró porque no sucedían las cosas como ellos querían. Pero escrito está en Mateo 24 cómo tienen que ser las cosas. Es lo profético para nosotros como iglesia, para nosotros los que hemos creído. Lea conmigo en Josué, por favor. Vamos al libro de Josué. Josué en el capítulo 14. Aquí hay un testigo de lo que sucedió en Números 13 y 14. Tenemos un testigo. Vamos a leer qué dice ese testigo. En el versículo 1 nos ubicamos. Josué capítulo 14 en el versículo 1. Y vamos a mirar qué dice ahí la escritura. Josué capítulo 14, los que están en casa, actívate en esa palabra profética que el Señor Jesús ha soltado también. Dice el versículo 1. Estas son las tierras cananeas que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los jefes de los clanes entregaron a los israelitas como herencia. Lo que en Números 13 y 14 fue un tema de contienda, la Biblia dice que los que contendieron en ese momento y endurecieron su corazón, todos quedaron tendidos en el desierto. Y a partir de los 20 años, los que tuvieran 20 años en adelante, fueron los que pudieron seguir avanzando hasta alcanzar la promesa. Lo que se había profetizado sobre el pueblo de Israel se cumplió. Aquí ya se cumplió. Aquí ya Josué está repartiendo la heredad. Y en el versículo 6 dice: los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenicita Caleb, miren pues de quién vamos a hablar, el testigo fiel de Números 13 y 14. 6, versículo 6. El kenicita Caleb, hijo de Jefoné, le pidió a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país. Y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa que me dio de
por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy este día con mis 85 años. Cómo va contando su historia, el testigo fiel de ese momento, de ese episodio de rebeldía, pero él y Josué, Caleb y Josué, salieron vencedores. Dice, ¿cuántos años tiene? 85. Aquí estoy con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. Deme pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí, y empieza a decir todo lo que él se va a encontrar. Caleb sabe que lo que le espera es un desafío en la tierra que él está pidiendo, pero él dice, yo todavía tengo las fuerzas. Pero si rescatamos de Caleb su testimonio de vida, ¿cuántos años tenía cuando ese tiempo de la rebeldía del pueblo? 40. ¿Cuántos años habían pasado? 45, y ahí recibió su heredad, su herencia. No sabemos exactamente cuánto tiempo nos falte para ver la última señal del fin del mundo. No sabemos cuál es ese último momento, no lo sabemos. Pero sí podemos ser fieles, sí podemos permanecer firmes delante del Señor, sí podemos alinear nuestro corazón a la palabra profética que soltó sobre nosotros. Sí es posible, sí, porque Jesús lo dijo, el que se mantenga firme hasta el fin, ese. Entonces, ese eres tú. De ti está hablando Jesús aquí, de ti está profetizando Jesús. Si tú así lo crees, si tú te dispones, si tienes cuidado de tu corazón. Tenemos que cuidar el corazón. Estos tiempos están delicados. Hay que cuidar el corazón. Que Satanás no lo llene de descontento. Que Satanás no lo llene de esa turbación. Que no lo estremezca. Que Satanás no venga a engañarlo, porque él es mentiroso. Guardar la mente, el corazón, saber de que hay una promesa viva que salió de la boca de Jesús. Sus palabras, eso es una profecía firme. Así que, mis amados, ante estos tiempos y ante esto que estamos viendo, cuando tú ves las noticias que producen en ti, siendo reales, o sea, estás viendo el noticiero que produce en ti. Por acá dicen que ansiedad. ¿Qué está produciendo en nosotros? Puede producir muchas cosas. Estos días Carlos Javier colocó algo en el grupo y me gustó mucho. Porque está uno frente al televisor y otro con su mirada en la Biblia. Y los dos tienen una realidad distinta, ¿no? Están como en dos panoramas totalmente diferentes. Pero cuando yo veo las noticias, les voy a decir lo que yo pienso. En mí inmediatamente viene esperanza, porque yo digo, si todo está tan mal como parece, quiere decir que pronto estará Jesucristo ahí apareciendo. Yo veo las noticias y digo, aleluya, Cristo viene. Digo, gloria al Señor, ya Cristo está a las puertas. A mí las noticias me animan a buscar más al Señor. A mí las noticias me animan porque esa es la realidad de esta tierra y de este mundo. Y Jesús dijo, es necesario que todo eso acontezca. Y de repente yo veo las noticias, cosas tan escandalosas, tan terribles, y yo digo, pues yo no me escandalizo, la verdad. Porque yo digo, esto está escrito en la Biblia, esto está escrito. Pero ¿qué va a producir en ti? Esperanza. Cristo viene, Maranata. El fin del mundo. Sí, tiene que llegar el fin de todas las cosas, pero el mismo Jesús que habla a los discípulos te habla a ti hoy. Ten cuidado, solamente esa es la recomendación, porque de lo demás no podremos tener control. De todo lo que tenga que acontecer no podremos tener nosotros el control, lo tiene el Señor. Pero usted y yo necesitamos asegurarnos de esa palabra que Jesús dice, cuidado, y que seamos contados entre las ovejas de su prado. Y como dice allí en Mateo 25, venid bendito de mi Padre, venid bendita de mi Padre, ven a tu reposo, ven. Qué hermosura, ¿cierto? Por eso, con este testigo de Josué, que ¿cómo se llama? Caleb. Este testigo que es Caleb,
de que sí es posible mantenerse firme en medio de las dificultades, porque Caleb tuvo que atravesar el mismo desierto que todos los demás. Caleb tuvo que andar por los mismos valles y por las mismas montañas que los demás, pero la actitud de él fue ser fiel. Por eso basta ya de las excusas. Basta ya de contemplar lo terrenal en nuestros corazones. Basta ya de divagar en nuestros caminos. Basta ya de querer justificar nuestras malas acciones. Basta ya de justificar el pecado. El fin de semana pasado nos hablaron del pecado. Esa palabra fiel y verdadera que Dios soltó sobre nosotros, ¿qué produjo en nuestro corazón? ¿Produjo arrepentimiento? ¿Produjo en nosotros una inquietud? ¿Qué produjo lo que escuchamos el fin de semana pasado? ¿Qué está produciendo lo que hoy estamos escuchando? Leer Mateo 24 no tiene que causar en ti angustia, sino que tiene que causar en ti esperanza. Esperanza. Sí es posible mantenerse fiel. Sí es posible mantenerse firme. Dice Caleb que por 45 años acompañó al pueblo de batalla en batalla, fuera desierto, fuera valle, fuera montaña, y que ahora él puede recibir su herencia. Tú también puedes recibir la tuya. Basta entonces de las excusas, basta de lidiar tanto con lo terrenal y démosle más lugar a lo eterno. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, en el capítulo 4. La palabra nos anima. En 2 carta a los Corintios, capítulo 4. Y miramos en el verso 18. Hay una palabra hermosa. Recuerden que esta es la palabra profética más segura. Dice el verso 18 el apóstol Pablo: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. El diablo anda por ahí muy angustiado. Él sí que tiene que estar angustiado, porque su tiempo se agota. Pero no está tranquilo si no se arrastra a unos cuantos. Así que tengamos cuidado, que el diablo no venga aquí a arrastrarnos con él por su engaño, sino que seamos apercibidos en la palabra del Señor. Ya Jesús anticipó lo que va a ser el futuro. Ya Jesús anticipó lo que ha de ser, lo que ha de acontecer. Así que afirmemos nuestros corazones, mis amados. Afirmemos los corazones en nuestro Señor Jesucristo. Él nos ayudará a permanecer firmes como lo hizo Caleb. Caleb pudo permanecer firme porque siempre estuvo ahí considerando los caminos del Señor. Recuerden que un corazón endurecido, ¿qué pasa? Lucha, batalla en su corazón. Entonces lo terrenal o lo eterno, lo terrenal o lo eterno, pero no más. No será más así. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestra decisión hoy? ¿Cuál es nuestra elección hoy? Porque el salmista dice: si oyes hoy su voz. En Hebreos dice: si oyes hoy su voz. Entonces no endurezcamos el corazón. Seamos sensibles a la voz de Dios. No actuemos como el pueblo de Israel, llevados de su parecer. Alineémonos con el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Ocupémonos en ello. Que acontezca lo que tenga que acontecer, se conmoverá el cielo y la tierra, lo que tenga que pasar, pero usted y yo estaremos firmes en el Señor. Amén. Creemos a esta palabra profética segura. Se conmueva todo lo que quiera, pero tu fe no se puede conmover, tu fe no puede ser engañada, hurtada por el enemigo. Es nuestra decisión permanecer firmes, caminando en la santidad que Dios busca para nosotros, caminando en la firmeza, buscando la perfección que es en Cristo Jesús, porque de lo demás no podremos tener control. Por nuestro alrededor va a pasar muchas cosas, muchas, pero Jesucristo ha prometido sustentarnos en cualquiera sea la situación, sea desierto, valle, montaña. Dios está contigo y vamos a alcanzar nuestra herencia. Amén.